20 de julio, San Elías profeta. Cuando sucedió allá en el monte llamado Tabor la transfiguración de Jesucristo ante los tres discípulos predilectos, Pedro, Juan y Santiago, dejándoles ver por un momento su gloria, allá apareció Elías entre los invitados junto a otro peregrino de la montaña que se llamó Moisés. Los discípulos los veían conversando familiarmente con Cristo. Entre los tres comentaban cosas sobre los acontecimientos de la próxima pasión. Ya sabían cosas de él, las habían escuchado con frecuencia en la sinagoga de los sábados. Incluso los más viejos del lugar afirmaban que en los últimos tiempos se hablaba de Elías más que en otras épocas. No hacía mucho. La gente llegó a confundir a aquel bautista que realizaba su carismática predicación en el río Jordán con Elías. Los mismos príncipes de los sacerdotes habían mandado a unos emisarios para que investigaran si Juan era el Mesías tan esperado, y al obtener una respuesta negativa intuyeron que se trataba de alguna otra persona importante, y hasta le preguntaron si era una especie de reencarnación de Elías o una aparición suya, puesto que se hablaba de que el gran profeta tendría que venir en los últimos tiempos. ¿Quién fue ese personaje? Los judíos de todos los lugares conocían bien sus portentosas obras, que fueron parte de su misión. Había nacido en torno al año 900 a.C., cuando ya se había consumado la división cismática político-religiosa del pueblo de Dios, que quedó seccionado en el reino del norte con la capital de Samaria, y el del sur, el reino del sur con la capital de Jerusalén, después de la asamblea que tuvieron en el año 931 en Siquén. En el reino del norte se llama desde entonces Israel, y el del sur Judá. Cuando Elías ejerce su profetismo por encargo de Dios, reina en Israel Ahab, pero se casó con la cruel Jezabel, hija de Itobal, el rey de Tiro y Sidón, que ha traído a Samaria a sus profetas y dioses fenicios, levantando un templo a los Baales, y ha perseguido hasta el aniquilamiento a los profetas del verdadero y único Dios Yahvé. Elías o Eliyahu, que quiere decir Dios es mi confianza, es fuerte y claro que con el rey Ahab le dirá: por haberse apartado de Yahvé y por haber torcido sus ojos a los dioses falsos, ya lleva su reino sufriendo años de sequía que ha mandado Elías. Hace años que los campos se han olvidado de las cosechas, los veneros están agotados y los animales se mueren. Los hombres tienen labios resecos y Samaria entera sufre el azote de Dios. Profeta fuerte y claro con el pueblo prevaricador. ¿Hasta cuándo cojearéis entre dos muletas? Les dice, recriminándoles por mantenerse dubitativos y negligentes entre Yahvé y los Baales. Tiene que concederles con un prodigio, convencerlos. Reunidos los 450 profetas de Baal y él solo en lid sobrenatural para dilucidar ante el pueblo dónde está la verdad, dos novillos descuartizados dispuestos sobre el monte para el sacrificio. Los profetas de los Baales danzarán, cantarán, gritarán, implorarán, se harán incisiones sangrientas,
y entrarán en trance sin éxito. Elías invocará con sencillez al Dios de Israel y de Judá, y vendrá de inmediato un fuego del cielo que hará en un instante cenizas a las víctimas y las piedras, por más que antes hubieran sido empapadas en agua. Con los intereses de Yahvé es fuerte y claro por encima de todo. Los 450 profetas, los falsos dioses, son pasados a cuchillo junto al torrente Sison. Ni uno solo escapó. Convertido ya el pueblo del buen Dios, no hace falta que continúe el castigo. Viene el agua y como llega la persecución de la vengativa Jezabel, que obliga a huir a Elías al desierto, donde cansado y agotado el profeta pide ya la llegada de su fin bajo la retama. Como el desierto tiene reminiscencia de lugar encontradizo con Dios, lo viene el encargo de reponer fuerzas, porque el camino a recorrer aún es largo para Elías. Hace falta ungir a Jehú para rey de Israel y preparar a Eliseo como sucesor en el profetismo. Aún tuvieron tiempo para ver al hombre de Dios pasar andando el río Jordán golpeado con su manto, cuando debió ser el poder que Dios le dio a Elías, cuando Eliseo se conformaba con 2/3 de él para desempeñar su propia misión. Y lo tendrá al ver el rapto de su maestro al cielo en aquel carro de fuego. Alabado y adorado sea mi amado Jesús en todos sus santos.